come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Jorge Uría. Bienvenidos al podcast A Son de Mar, un espacio que se emitirá cada 15 días y que, dedicado a la náutica, pretende ser un lugar de encuentro para los que, como yo, se sienten bien cuando contemplan el mar y mejor aún cuando lo disfrutan. El respeto reverencial que tengo por la gente de la mar me ha llevado a grabar este podcast como homenaje a los hombres y mujeres que a diario gozan de las bondades, pero también padecen las inclemencias de un medio tan temperamental como la mar. Pescadores y pescadoras, marineros, patrones, marinos, navegantes, aventureros y aventureras, fareros, investigadores, eruditos, escritores, escritoras, todos ellos tendrán su espacio en este podcast. Serán los verdaderos protagonistas. Entrevistas y expertos colaboradores ofrecerán sus conocimientos para deleite de quienes nos escuchen. No es broma, porque por este podcast desfilarán personajes que sin duda servirán de inspiración para muchos. En el programa de hoy, sin ir más lejos, en nuestro primer podcast, tengo la satisfacción y el orgullo de hablar con Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso el de la Emperatriz, pescador del Cantábrico que a sus 95 años todavía sale a pescar en su pequeña embarcación por aguas de la costa asturiana. Es mi padre y me gustaría compartir con vosotros las anécdotas que después de más de 80 años en la mar tantas veces he oído. En cada podcast disfrutaremos de la compañía de Juan Melgar, propietario de la madrileña y mítica librería náutica Robinson, para que nos ponga al corriente de las últimas novedades editoriales. También hablaremos con Roberto Álvarez Bucetas, profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas. Con él aclararemos todos esos conceptos marineros tan manejables en la teoría, pero que llevados a la práctica a veces se complican cuando las condiciones en las que navegamos también lo hacen. Si te gustan todos estos contenidos, si te gusta la propuesta que hacemos, no te vayas porque comenzamos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Tengo 95 años. Nací en Candás. Mi vida desde los 14 años la mar, y sigo con mis 95 años en la mar. Es un viejo lobo de mar que cumple las dos premisas, por edad y porque derivada de ella todavía sigue a flote, ligado a la mar como hace 80 años. Nacido en Candás, pequeño pueblo marinero de Asturias, en el norte de España, junto a su hermano Celestino Gutiérrez formó un tándem en su época que llegó a conocerse en la costa norte como los chulos del Cantábrico, por las buenas costeras que hicieron, fruto del trabajo y el arrojo sin duda que desplegaron en su labor de pescadores. Hablamos con Jesús Gutiérrez, quien fuera pescador y armador de pesca, conocido como Suso el de la Emperatriz, mi padre. Con 14 años se hizo a la mar. Fueron sus primeras experiencias de la mano de quien fuera su maestro, mi abuelo. Empecé en una lancha que se llama Nuestra Señora del Carmen, donde era propietario mi padre, y en él murió de un infarto en el puente de la embarcación Nuestra Señora del Carmen. Luego después yo tuve que empezar a la mar con un nuevo patrón, un vecino nuestro patrón que se llamaba Silvino, pero luego después, al cabo de unos años, ya dije en casa que mandaba yo, porque era yo el que estaba mandando de pesca y todo, y el que llevaba el dinero era el otro. Y entonces lo dijimos y empecé yo mandando
con un nuevo barco que construimos para el motor de Nuestra Señora del Carmen en los astilleros de Anselmo Martínez de Luanco. Construimos un barco precioso. Un barco precioso que se llamó Jorge Juan y dio muchas alegrías. Barco marinero con el que se lograrían buenas costeras. Hablamos de los años 40 del siglo pasado. ¿Cómo eran los barcos y las flotas que había en Candás? En Candás y Luanco, pero mayor número en Candás de barcos de barcos de vapor. No había de motor en aquel entonces, pero era una cantidad de barcos de vapor, bueno, terrible, parejes y de todo en Candás. Se pescaba de aquel entonces la sardina, el bocarte y luego después el bonito. El sacrificio y los peligros que se asumen en la mar es algo sabido. Sin embargo, no todo el mundo conoce lo que es una galerna, ese fenómeno meteorológico que se desencadena de forma súbita en el Cantábrico, desarrollando fuertes temporales que en el año 61 hizo cambiar a muchas autoridades las normas respecto a la seguridad marítima. El primer Emperatriz también padeció aquella galerna. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, donde vimos debajo de la proa nuestra, aquello era inmenso, debajo de la proa vimos hundirse al Águila del Mar de San Juan de la Arena. No se me olvida, muchas veces en la noche que estoy en la cama pego un brinco porque me viene a la memoria. Marchó para abajo, debajo, y nosotros salvamos la vida con el primer Emperatriz gracias a que tenía la nevera atrás, en popa. Quiere decir que teníamos unos 5 o 6 mil kilos de bonito, como nosotros tenía el Águila del Mar, que era compañero, pero el Águila del Mar tenía la nevera en proa. Y al correr sobre la ola, sobre el golpe de mar, que aquello era en montes, no era mar, él, claro, al tener la nevera en proa, es como cuando se ven las tablas, eso. Pero aquello era en montes, no era mar. Entonces el Águila, con la proa, con el peso que tenía, unos 6.000 kilos de proa, barrenó para abajo, y el Emperatriz salvamos la vida porque tenía la nevera en popa y teníamos 5 o 6.000 kilos, y al correr sobre el golpe de mar aguantabas el barco, no, o sea, el peso de atrás era el que lo sostuvo de no se hundir. Prueba de ello es que mi hermano y yo nos apartamos en el puente y nos dijimos: esto se termina, amigo. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó en el puente con el patrón de costa adentro. El Campoeder de Avilés, eran vascos que llevaban años viviendo en Avilés, eran 4 hombres, estaban metidos en el puente creyendo que estaban abrigados, vino el golpe de mar también, arrancó el puente con ellos dentro y desaparecieron. Aquello fue terrible. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Cuando un barco es pescador, ¿es cuestión de suerte o de trabajo? No estoy por eso yo de suerte, no. Prueba de ello es que hace años murió un marinero del Flor del Cielo, de Hipólito, y fuimos mi hermano y yo al funeral a Lastres. Y cuando salimos de dentro del funeral, la pequeña esplanada que hay delante de la iglesina de Lastres, nos abordaron las mujeres, varias mujeres de Lastres, por no decir de Yastres, como dicen ellos. Y nos dijeron: maninos, ¿de qué madera hay ese barco, manín? ¿De qué madera hay ese barco? Y dijo mi hermano, que en paz esté, dijo: la madera hay toda del monte, lo que hay que moverlo en el puente. Después del Emperatriz llegaría el Siempre Emperatriz, un barco al que se le daba bien las costeras de Bonito. Bueno, es que el Siempre Emperatriz era un barco, digamos, moderno de aquel entonces, con viveros y todo. Viveros quiere decir con tanques de agua grandes para llevar el cebo. El cebo teníamos que coger, era bocarte o parrocha. Bocarte o parrocha, más bien tirando a pequeño. Y lo teníamos que mantener con unas bombas y eso, a que circulara el agua en los viveros, entrando y saliendo continuamente, para que se mantuviese vivo ese cebo. Íbamos a buscar el Bonito,
macizábamos en vivo, venían y luego parábamos y con cañas, venga a pescar, era precioso. Atanqueo es precioso. Efectivamente, la pesca artesanal del bonito del norte se hace a tanqueo, con la finalidad de subir a bordo ejemplares de esta cotizada especie que aparece en el Atlántico y viene para acabar la costera hacia aguas del Cantábrico, Golfo de Vizcaya y sur de Irlanda. El primer viaje que salíamos, pasábamos de las Azores. Entonces, cuando se cumplía el viaje, no daba el gasoil para venir para Asturias, digamos, y el puerto más inmediato teníamos Vigo. Vendíamos en Vigo, sí. Vendíamos casi un viaje y 2 también. Solíamos entrar y de allí, luego después ya salíamos nosotros, como lo teníamos también, de viveros, ya entonces ya procurábamos entrar para llenar los viveros de cebo vivo, porque de principio no está el bonito para cebo junto, no, se junta después. Es cuando después se maciza con cebo vivo y se pesca eso. Yo me recuerdo que no sabíamos en Vigo que no había carnada, que no se encontraba por ahí y tal. Pero entonces allí en el puerto de Vigo, el puerto donde se vende todos los días, en el Berbés es el puerto donde vienen todas las lanchinas de la noche, todo traían de toda pesca, aquello era inmenso. Entonces venía uno cargado de parrocha y yo arriméme para hablar con los marineros, a ver dónde yo sacaba, de dónde habían pescado, y no me preguntaban. Entonces, una vez que terminaron de descargar, no se me olvida, fueron a desayunar, porque había unos marinos allí cruzando la calle del puerto, unos bares donde desayunábamos siempre. Entonces estos 2 marineros saltaron y yo fui detrás de ellos, sentéme con ellos allí y venga a hablar con ellos, pero eran portugueses, no se me olvida. Y yo sacando y tal y todo, hasta que me dijeron que lo pescaron en Redondela, que había mucho en Redondela, pero por favor no diga nada. Entonces yo pagué aquella consumición de desayuno, y yo nada, tranquilo, fui para bordo, dije, Tino, pasa esto que entró cargado uno de parrocha especial para el vivero, arriba en Redondela, había que cruzar todo para allá, para Pontevedra. Y bueno, esperamos la noche, está toda la gente a bordo, sin un lavante, con las luces apagadas. Pasamos por delante de lo de la Marina, que está allí, está en Redondela. Al subir para arriba, llegamos a la isla. Antes de llegar, todo era un ardor de parrocha. Largamos, flotaba la red, íbamos cogiéndolo la cima, cuidado, cogílo de arriba nada más, suave, llenamos todos los viveros, pero a una de estas había un bote, me cae uno, con un bote, me cae, ¿quién será? No, tranquilos, y es que yo estoy caceando por aquí, tenía un calderín de furagañes, ese era de allí, era un vecino de allí al parecer, y que estaba muy enfermo, que estaba desahuciado de los médicos porque fue a pescar el bacalao con los barcos allá a Terranova, y con el frío decía él que querían mear y no podían con el frío y reventaban en sangre, y él estaba desahuciado, era joven de los médicos. Llenamos de parrocha, cargamos de parrocha, el bote todo marchó cargado. Después de toda una vida en la mar, ¿cómo no se van a contar anécdotas? Como las vividas junto a uno de los miembros de la tripulación del siempre emperatriz más querido por todos, el Negrito. Tuvimos un perro negrito, que yo recuerdo que con un temporal estábamos a la capa, y siempre andaba por encima de la taparregala, y cayó al agua. Con suerte, con unos tarrafinos que tenemos, tarrafinos son los que tenemos para cuando tenemos la cantidad de bocarte, sacarlo de dentro de la red, con tarrafinos. Y al tirar, subió la gente enseguida con un tarrafino y cayó dentro del tarrafín y subió arriba.
y lo salvamos de milagro. Aquello fue un milagro que se salvó. Y cuando íbamos al arrastre con el siempre Emperatriz, que siempre al arrastre, yo mismo lo dice, va por el suelo arrastrando y siempre hay alguna rotura por algún sitio y salen pescados de flotar como una merluza o cualquier otro pescado y el perro tirábase al agua y arrastraba, me control y pa' bordo. El respeto a la mar es algo que todo buen marino sabe que hay que tener. Sin embargo, cuando se faena en un barco de pesca, a veces la delgada línea que separa la prudencia de la temeridad debe traspasarse. Sí, verás, estábamos en Lequeitio con el primer Emperatriz. Estaba mal tiempo y estaban todos los de lastres en Lequeitio. Y por dentro de todos, arribaba al muelle y abordeado a nosotros, estaban los barcos de lastres. Después de 3 o 4 días de mal tiempo, Tino y yo saltamos a tomar algo. Pero ya escuchamos eso que por Galicia que venía bueno. Y dice, coño, si bien por Galicia a lo mejor durante la noche viene el tiempo para aquí. Fuimos mi hermano y yo, que en paz esté, al cine. Salimos del cine y calma. Tino, está calma, vamos a salir. Bajamos para abajo los de lastre. Oye, maninos, arriesgamos que nosotros vamos a salir. ¿Para dónde vais, manín? Estáis chiflaos. Pero, ¿para dónde vais? No se movieron tampoco los de Lequeitio, los barcos de Lequeitio. Con que desbarramos y allá salimos. Había marejada porque tenía barra Lequeitio y se ve de proa, y cuando llevábamos ya más de media hora, 3/4 horas, ya les luces, estaban todos los de Bermeo en la mar. Y antes de llegar a ellos, un ardor, no se me olvida, vienme toda la memoria, un ardor de Bocarte, un encendor, que brillaba por la noche con lo oscuro de eso, como si fuera unas sábanas extendidas en un campo. Mira, listo, largamos, cuidado, había marejada del viento que había caído los días, pero no había viento. Prueba de ello es que Bermeo estaba en la mar, todo Bermeo. Y no sé si cogimos, no sé si fueron 8 o 10.000 kilos. Y Palequeitio, verás. Y en Lequeitio, ya entramos pronto, y a las 7 de la mañana parece ser que se abre la rula, la lonja. Y entonces empezó a tocar, antes era no había sirenes, como más tarde pues ya hay sirena, ya se llamaban los fabricantes por teléfono, y tal. Pero antes era la campana, plum. Entonces el presidente de la cofradía, al escuchar que algo pasó en el puerto, porque vivía talmente enfrente de donde estaban los barcos de Motrico, de Lequeitio, amarrados, todos esos, y que algo pasó en el muelle. Cuando bajó para abajo el presidente de la cofradía, lo cual cogimos una amistad con él muy grande, y vio el Emperatriz con aquella barcada de Bocarte, además era Bocarte de 26 en kilo, Bocarte grandísimo, Bocarte arriba. Entonces sacónos el mote, los chulos del Cantábrico. Sí, los chulos del Cantábrico, pero a los chulos del Cantábrico un despiste en aguas francesas en un momento en el que España no pertenecía todavía a la Comunidad Económica Europea les costó caro. Hay que recordar que en la década de los 70 y 80 del siglo XX para pescar en Francia se necesitaba licencia. A través de las cofradías nos venían las licencias. No directamente para uno solo, un barco solo. Venía para 2 o 3 barcos, por ejemplo, de Avilés, que íbamos para allí, para Francia, al Bocarte. Pero una vez pasó lo siguiente. Estaba el bonito en el cantil de Francia. Teníamos el Emperatriz sellado, con cerca de 30.000 kilos de bonito. Entonces, al estar cerca de eso, vamos a aprovechar, antes de ir para Asturias, vamos a aprovechar a hacer el cebo vivo aquí, con que había la lancha de vigilancia francesa. Tiró la zodia, saltaban con la metralleta y todo, saltaban. Papela. A ver, papela. Bueno, nosotros ya nos dieron, porque
llamábamos a Ondarroa, a la cofradía de Ondarroa, para que nos pidiera permiso para entrar. Entonces nos dio permiso: emperatriz, tienes entrada tal día, tal hora, en Francia. Pero verás, con que bueno, llegó la patrullera, tiraron la zodia. Entonces, como teníamos de bonita brolla, sacáis ahí 2 o 3 bonitos para esta gente de tal. ¿Pero qué es? ¿Que tenéis el bonita brolla? Sí, tenemos unos 28 o 30 mil kilos. Y todos los barcos de la mar del este, todo llamando a la emperatriz, que estamos castigados. ¿Castigados qué pasó? Que no podíamos entrar con el bonito a bordo. Había que entrar a hacer el cebo siempre sin el bonito. Nosotros, ¿qué sabíamos? Quisimos aprovechar, una vez que vamos para Asturias, vamos a aprovechar a hacer el cebo vivo, y a continuación, 1 o 2 días estar reposando en el puerto del Musel, que Avilés no podíamos entrar porque moría con la ría de Ensidesa y todo eso, se moría el cebo vivo. Y pues estuvimos castigados todo el verano. ¿Y ahora qué hacemos ahora? Y mi hermano y yo empezamos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque en Galicia no permitían hacer en las rías de Galicia. Bueno, entonces yo quedé en tierra ese viaje y fui a Espasantes. Espasantes era un armador que se llamaba Rico, que teníamos mucha amistad con él. Había comprado el Rodríguez Morán de Candás para allí, para Espasante. Y fui allá: Rico, pásanos esto, estamos perdidos. Y dice: ven. Cogió el coche y fuimos a La Coruña, al asunto de pesca de Coruña, y expliqué el caso nuestro, que estábamos perdidos, para poder hacer en las rías de Galicia. Entonces, allí en la comandancia de Marina de La Coruña, le dijo: mira, tenía mucha amistad este Rico con ellos. Dice: yo no os puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es que vayan a algún puerto y que por escrito de ellos, que por ellos que no ningún problema, que entre la emperatriz a hacer cebo en las rías de Galicia. Y dijo yo: eso está hecho. Empecé por Foz, que eran de casa. Empecé por Burela, que eran de casa. Empecé por todos. Bueno, llevé más de los que estáis. Me cago y de sobra más. Ahí extendió un certificado. Prueba de ello es que haciendo en la ría de Sada, en la ría del Ferrol, había mucha parrocha ahí, pero no se podía entrar, estaba prohibido. Entonces nosotros ya teníamos el permiso, verás, ya teníamos el permiso para poder entrar a hacer el cebo. Si no, estábamos perdidos. Perdíamos la costera. Bueno, con que estando un día haciendo el cebo vivo allí en la ría de Sada, había una canoa grande con la bandera española, una canoa, me cago bien ahí, una canoa. Era don Manuel Fraga. Pues tranquilos, no se muevan, tranquilos, pueden hacer el cebo ya y eso. Además ya estamos informados de que ya presentaron de varias cofradías que por ellos que no había ningún problema que la emperatriz entrara a hacer cebo. Bueno, y al marchar subió al puente, dio unos 40.000 explicaciones de los aparatos de pesca, más que sabíamos nosotros. Con el paso de los años llega la jubilación, pero el que piense que con ella Suso se volvería hombre de pantuflas y guatiné se equivoca. Bueno, me jubilé, trabajé más, llegaba al barco con los viveros. Prueba de ello es que en las fiestas del Santísimo Cristo de Candás, que es cuando paramos, o sea, para hacer las partidas para el personal, y luego después, entonces coincidió de que Tino, mi hermano, que en paz esté el Proví, Tino ya vino ya con los viveros llenos para estar los días que había que estar reposándolo y todo en el Musel. Entonces yo, como estaba ya, que no iba a la mar, estaba ya jubilado, pero trabajaba más y quedaba yo con todo el asunto del barco. Quedé los días del Cristo yo allí, día y noche,
vigilando con los motores en marcha, porque hay que les bombes circulando que entre el agua y salga para mantener el cebo vivo en los viveros. Quedé los días del Cristo allí, y luego después, una vez terminado el Cristo, que respondió toda la gente a venir para volver a la mar, no fue más que llegar, Tino, y a esto suena el teléfono. Cuando estaba yo en el Musel, era Rico, de Espasantes. Y oye, avisa Tino, que tiene el bonito aquí en el cantil. En el cantil de allí, de Cillero, de Espasantes, el bonito, en cantil más adentro. Tino, pasa esto, llamó Rico. Me dijo que tenías el bonito ahí, que no fastidies. Este fresco había, pero estaba la pesca hecha a los viveros de los días de estar allí. Y bueno, salió. A los 2 días estaba en casa, suena el teléfono, era Tino. Me dijo, a ver, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Vamos tirando para allá, para el Musel. Llevamos unos 25 o 30.000 kilos de bonito, de 2 o 3 días, de lo que había dicho, que nos comunicaron aquellos compañeros, el compañero de Espasante, Rico. Y llegué para allí. Y bueno, fui para allá, yo volví a repetir a mi hermano, oye, ¿cómo oye? ¿Qué? No me cabía en la cabeza. Que de tan pocos días, bueno, coger el bonito, aquello era como palear. Y así fue la vida nuestra. Y como nada es para siempre, cuando la vida laboral termina, es momento de nuevos retos. Con la venta del Siempre Emperatriz se inicia una nueva etapa, la de la pesca deportiva. Siempre la pesca. Sí, luego vendimos el Siempre Emperatriz Pallastres, como dicen ellos, y luego después yo construí una canoa que lleva por nombre Emperatriz, que es la que me da mi vida a pesar de mis 95 años. Hoy precisamente salí hoy a dar una vuelta, pero había mucha manejada y todo, y di vuelta. Pero soy feliz en la mar. Feliz en la mar, y aunque la edad imponga ciertas limitaciones, cuando se jubiló la pequeña Emperatriz de 7 metros, también salió a pescar algún bonito. Sí, a bonito. Ya después porque vendimos el barco ya estando mi hermano, y veníamos mi hermano y yo. Salíamos a bonito, había días de 20 bonitos, 15 bonitos, y pronto ya estábamos en tierra nosotros. Porque nos gusta salir a toda pesca si puede ser al alba en la mar. Y nosotros ya salíamos, por ejemplo, a las 3 de la mañana o antes, para llegar ya casi a donde aproximadamente teníamos el bonito, que otros salían más tarde, y a lo mejor cuando salían ellos más tarde ya no iban bonitos, ya los teníamos a bordo nosotros. Lubines pesqué cantidad, calamares, ya lo saben todos en el muelle. Conócenme bien todos en el muelle de calamar. Hace poco, este año hubo poco calamar, pero de lo poco que hubo yo defendí el de 6 millas. Tuve día de coger un calamar que pesó 3,25 kilos. Y los demás también de 2,5 kilos y así, pero muy poco. Este año hubo poco. No sé qué pudo haber pasado, que no. Vamos, yo de lo poco que hubo defendí. Mirar atrás con 95 años te hace tener algo más que perspectiva. Te conviertes en un espectador que vive en primera persona los grandes cambios. Desde las lanchas a remo y los barcos de vapor a las modernas embarcaciones altamente tecnificadas. De las grandes costeras y la abundancia a la escasez. Esto de la mar, la prueba es, en mi edad, de todo, va menos. Están los aparejos de estos de malla y de todo, día y noche fondeados continuamente, matando al pescado continuamente, barcos de arrastre que se meten de noche, y estos que tienen permiso, estos portugueses que a veces estábamos al calamar a veces y pasaban casi cerca nuestro arrastrando, barcos portugueses pintaban de gris oscuro. Y que todo día y noche y día y noche, esto se acaba, no, está acabado, que no es igual.
Raro es el día que al anochecer no pregunte qué tiempo hará mañana. Míramelo en el aparato, me dice, y así le informo de las previsiones que pueden consultarse con el teléfono móvil. Si lo dan bueno, Suso pondrá la proa de su pequeña Emperatriz rumbo al este o al oeste. Nunca se sabe y pocas veces lo dice. Como Santiago, el anciano pescador del Viejo y el Mar de Hemingway, todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar, y eran alegres e invictos. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Tiempo de camareta, el que reservamos para hablar de libros con Juan Melgar, propietario de la madrileña librería Robinson, ese rincón de mar que conserva la capital y en el que todo aficionado a la náutica y la lectura encuentra las últimas novedades editoriales. Es un buen comienzo inaugurar esta sección de nuestro primer podcast hablando de viajes e historia con 2 publicaciones de la casa. Juan Melgar, gracias por acompañarnos y bienvenido a bordo. Hola Jorge, hola y un saludo a todo el mundo que nos está escuchando. Hablamos de publicaciones de la casa porque Librería Robinson, además de librería, también edita sus propios libros, ¿no? Sí, efectivamente, somos una librería, pero también desarrollamos una pequeña labor editorial y intentamos un poco contribuir a que el mercado del libro náutico se anime un poco. ¿Y qué ha sido primero, Juan, la librería o la editorial? ¿Por dónde habéis tirado en un primer momento? No, la librería tiene muchísimos años. La librería ya lleva funcionando más de 30 años y esto es una cosa más reciente de los últimos, digamos, 5 años o 5 o 6 años que ya nos hemos lanzado un poco a publicar, porque bueno, al final al tener la librería pues mucha gente se te acerca, trae proyectos interesantes y algunos hemos considerado que merecía la pena publicarlo. Años de trabajo en los que, gracias a los cuales habéis convertido Robinson en una referencia, yo diría que nacional. Yo creo que, no sé si está mal que lo diga yo mismo, pero yo creo que desde luego somos la referencia en España en cuanto a publicaciones náuticas en todos los ámbitos, porque esto al final se divide en muchos mundos a su vez, porque hay muchos tipos de publicaciones que relacionadas con el mar y también un poco en todo el ámbito de habla hispana, que hacemos mucho envío también a países de Latinoamérica, Europa, o sea, sí somos un poco la referencia en español de este tema. Hablamos de 2 libros en concreto que son los que nos has recomendado. Como decíamos, uno versa sobre viajes, el otro sobre historia. El primero se titula Navegando por el Egeo, de José Muro, un autor también de la casa que a bordo de su barco El Fenque nos invita a navegar por un mar como es el Egeo, tan atractivo pues por tantas cosas, ¿no? Por historia, por los mitos que ha inspirado, por su encanto geográfico. Sí, este es el segundo libro de José Muro, publica otro con nosotros, también de viaje, que se llama Un año en velero por el Mediterráneo, que tuvo muchísimo éxito, porque él un poco se coge el año sabático y con su barco recorre todo el Mediterráneo, va por las partes, por España, por Italia, por Grecia. Y esto ya está más centrado en Grecia, porque él ahora está navegando mucho por Grecia, y entonces nos hace un recorrido más pormenorizado por toda esa zona de Grecia que sobre todo por el Egeo. Y la verdad es que es un libro con el que estamos muy contentos, porque José tiene es un estilo muy cercano, porque es un poco hay muchas narraciones de navegantes pues con grandes navegaciones, porque doblan el Cabo de Hornos, van por el Pacífico y por el Índico con olas de 20 metros todo el rato, pero esta es una navegación más pues como la que podría ser la de cualquiera de nosotros, que coge su barco y se lanza un poco a una aventura un poco cerca de casa, pero no es una cosa irrealizable como muchas veces pueden ser otras aventuras. Bueno, irrealizable no, pero es verdad que muchos soñamos con navegar por las islas griegas y, oye, nunca se nos plantea la ocasión, ¿eh? Pues, hay que currárselo, es verdad. Principalmente, muchas veces es el tiempo. Es casi a veces hasta más difícil que lo económico. Sí. Porque ¿quién dispone a veces de tiempo para poder hacer navegaciones como José? Bueno, José ya es un hombre que ha desarrollado ya su labor profesional y ahora tiene ya más tiempo y lo puede hacer. Pero no es fácil. No todo el mundo puede, y cuando uno tiene obligaciones laborales y familiares, pues irse una temporada larga a navegar
francamente difícil, eso es verdad. ¿Y de qué tipo de libro estamos hablando, Juan? Navegando por el Egeo, ¿es una guía, es un derrotero? ¿Qué nos podemos encontrar en sus páginas? No es un derrotero ni es una guía al uso. Podríamos decir que es el complemento a un derrotero o una guía. Es un poco, además está enfocado al público nacional, al público español. Guías las hay muy buenas ya, con cartografía, con indicaciones muy precisas para pues como entrar en un puerto donde fondear, que ese tipo de cosas ya están hay un mercado ya y hay unas publicaciones estupendas. Esto es un poco el complemento, pues oye, llega uno a tal isla, pues se va a encontrar que los restaurantes están muy bien, o que los restaurantes son un horror, o que no sé qué, o que el sitio en realidad está muy sucio y muy feo y no vale la pena, o hay una isla que no va nadie pero sin embargo es maravillosa. Es un poco ese tipo de cosas las que nos cuenta, y luego nos va contando su experiencia pues con la gente, con los sitios que ve y todas sus observaciones. Desde luego un libro práctico para llevar a bordo si uno, como decimos, pues se anima, ¿no?, a recorrer las islas griegas. Si uno está pensando en ir a Grecia, desde luego lo recomiendo. Y si a uno le interesa la navegación en general por esa zona, desde luego también. Sí. Nos recomiendas Navegando por el Egeo, como decimos, y también El Galeón del Tesoro, un libro que ha escrito Alejandro Anca Alamillo, autor de numerosos libros y un buen currículum a sus espaldas. En este libro en concreto repasa, cogiendo como guión el naufragio, me parece, del galeón Nuestra Señora de Atocha, la que era la labor de la Armada de Guarda, que se llamaba, y el transporte de la plata que llegaba de América, ¿no? Explícanos un poquito más cuál es el contenido del libro, hasta donde se pueda, claro. Sí, no quiero hacer el spoiler, como dicen ahora. Claro. Series y esas cosas. Sí, no, el contenido del libro, pues primero es un libro de historia, pero no es un libro denso, se lee muy bien, es un libro, no es excesivamente extenso, además, no es académico, sino que está al acceso de cualquier aficionado a la historia. Primero te sitúa un poco en el contexto histórico y te explica efectivamente pues todo lo que es la carrera de Indias, las flotas, cómo venían, cómo su protección, etcétera, etcétera. Luego ya entra también en los pormenores en la flota de la carrera de Indias de ese año, de 1622, que se ve sorprendida por una tempestad, por un esto, y se hunde el barco más conocido de la flota que se hundió, es el Nuestra Señora de Atocha. Y este galeón, bueno, hubiera a lo mejor permanecido un poco en el anonimato, pero en el siglo XX, en la segunda mitad, un conocido cazatesoros, Mel Fisher, pues bueno, empieza a merodear y bueno, fue bastante conocido, pero vamos, encuentra muchas cosas y entonces habla un poco de ese tema, de todo, y además pues con mucho detalle de todo lo que encontró, cómo lo encontró y cómo, bueno, eran otros años también y cómo pues bueno, al final también pues es un libro que ayuda a que tomemos un poco conciencia de lo que es el patrimonio subacuático y cómo debemos protegerlo y cómo debemos cuidarlo, cosa que hasta épocas no muy recientes pues tampoco se ha tenido muy en consideración. Con el fondo del mar arrasaba todo el mundo. Lo bueno que tienen los libros de historia, algunos de ellos, y en concreto muchos de náutica, es que además de la historia, o mejor dicho, a la historia se solapa muchas veces la aventura, ¿no? Se mezclan ahí las dos cosas. Sí, hombre, el mar es el sitio, pues yo creo que donde más aventuras se pueden dar, o situaciones de aventura con mucha diferencia, y seguramente junto con la montaña pues son los únicos sitios que quedan un poco donde la aventura se sigue viviendo. Y es la aventura de las flotas del siglo XVII, desde luego, y hoy en día, porque al final también no tiene su cosa de aventura cuando se ponen a bucear buscando tesoros, desde luego, sí. Juan, como librero que lleva años al pie del cañón de una librería especializada como es Robinson, como decimos, bueno, pues especializada en temática náutica, ¿cuál ha sido la evolución de las publicaciones náuticas en los últimos años? ¿Más libros técnicos de historia? Pues no lo sé. ¿Cuál es la temática que más se ha repetido en los últimos tiempos? A ver, un poco, las publicaciones náuticas están un poco divididas como si dijéramos en grandes bloques. Va por un lado todo lo que es el tema técnico de navegación,
que eso pues estamos viendo poco a poco una evolución hacia lo digital, hacia cada vez más prescindiendo del papel en la medida de lo posible, en que los medios pues electrónicos lo permitan a bordo de los barcos y las propias normativas. La cartografía pues cada vez se navega más con sistemas de electrónicos. Cada vez se usa menos lo que es la carta tradicional y los métodos tradicionales. En ese sentido hay una cierta tendencia a la digitalización que es inevitable y que es imparable. La enseñanza y todo el resto de temas pues se siguen usando bastante libros prácticos. Sigue habiendo determinados libros que son un poco insustituibles y que a la gente le gusta tener en papel al final. Y luego en cuanto a la literatura, sí hay los libros que nunca decaen, son los grandes clásicos. Al final, pues Melville, Conrad, Stevenson, esos son libros que siempre se reeditan y se vuelven a reeditar. Y la verdad es que la gente los sigue comprando y al fin, son los que mejor se venden, son los que mejor a nivel comercial son los que más éxitos suelen tener en lo que son la narrativa marítima. Y no me extraña, porque Melville y Conrad son aventuras en mayúsculas. Da igual los años que pasen, que no la calidad no baja, no desmerece y el que se acerca a ellos, la verdad es que queda, bueno, pues se queda atrapado en ellos, porque son de literatura con mayúsculas, lo de lo mejor que se ha escrito nunca. Así es. Bueno, Juan, pues si te parece lo vamos a dejar aquí, emplazándote pues para nuestro próximo podcast, en el que seguiremos navegando a bordo del Nahua y, si nos lo permites, en tu compañía, en la camareta, ¿de acuerdo? Estaré encantado de volver a estar con vosotros, Jorge. Un saludo. Un saludo a todo el mundo. Gracias. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Es el momento de poner en claro algunos fundamentos de navegación que, si bien podemos manejar en la teoría más o menos correctamente, cuando los pasamos a la práctica pueden complicarse por multitud de factores que tienden a juntarse en el mismo momento para complicarnos cualquier maniobra. Hablemos de conceptos náuticos y maniobras a bordo con Roberto Álvarez Bucetas, profesor de la Escuela Superior de Marina Civil en la Universidad de Oviedo y coordinador de su equipo de regatas, el Isastur, Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido a bordo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Vamos a hablar, si te parece, por los fundamentos de la navegación a vela, y vamos a hacerlo pues empezando por el principio, ¿no? Que yo creo que es por donde se deben empezar las cosas. Primero, haciendo un repaso histórico, si te parece, de lo que fueron las velas cuadras en los antiguos navíos a la Marconi, con la que actualmente se navega. Ha cambiado mucho la cosa, porque el viento incide de manera diferente. ¿Por qué ahora se navega, por ejemplo, cara al viento? Bueno, pues hablando un poco de los orígenes de esas velas cuadras que comentabas, pues antiguamente las velas siempre eran velas propulsoras, eran velas portantes. Todo el mundo puede entender que cualquier barco de vela, si incide el viento por la parte posterior, con el viento por popa, pues ese barco va a avanzar. Eso es una cosa que es bastante evidente. Pues esos barcos de hace 5.000 años que navegaban por el antiguo Egipto utilizaban simplemente este tipo de velas, tanto los egipcios como los fenicios como los romanos. Después ya los árabes fueron los que empezaron a conquistar parte de Europa y la costa mediterránea, empezaron ya a traer consigo una serie de técnicas navales que utilizaban el Índico. Y ahí empezaron a traer lo que son las velas latinas, velas ya de forma triangular. Estas velas ya eran unas velas que permitían ganar barlovento, es decir, que ese barco pudiera navegar en la dirección en la que viene el viento, ¿no? Una vela latina puede llegar a remontar el viento en torno a unos 50 grados con respecto a la dirección del viento. Las velas propulsoras o esas velas portantes, esas velas cuadras, pues nada, eran para navegar con el viento en popa. A lo sumo podían llegar hasta 70 grados, ¿vale? Después empiezan a surgir ya las velas Marconi, velas sus orígenes vienen de las velas bermudianas, que las cuales eran unas velas triangulares que se montaban ya sobre un mástil, sobre un palo, y eran unas velas que ya permitían
ceñir. Ceñir significa navegar con el menor ángulo con respecto al viento. Y eso es lo que es el origen de las velas Marconi, que son las que utiliza un barco de crucero pues en la actualidad. Es una vela que va montada envergada sobre un mástil, sobre un palo, lleva en la parte inferior una botavara. Aquellos barcos a veces no llevaban ni siquiera botavara, y pueden llevar velas también triangulares en la parte delantera del barco, la proa. Foques podrían llevar estas velas Marconi, que es el aparejo que estamos acostumbrados a ver en cualquier barco de vela de crucero que demos un paseo por aquí por el puerto deportivo de Gijón. El origen del concepto de vela Marconi viene de Marconi, del inventor de la telegrafía sin hilos, que utilizaba unas antenas muy altas. Esas antenas utilizaban unos vientos, unos cables para sujetar a esas antenas, y hacían el símil con los barcos que empezaban a aparecer en aquella época para sustentar este tipo de velas, que eran palos muy altos y llevaban unos cables para sujetar ese mástil, y sobre él se montaban las velas. Hablaban de aparejo Marconi y después viene velas Marconi. Ahí viene el origen, y son barcos que siguen persiguiendo ese tipo de aparejo en la actualidad y que permite, pues eso, ceñir hasta valores casi que pueden ser impensables, de 20 grados, 30 grados con respecto al viento, ¿no? Velas Marconi que efectivamente consiguen reducir el ángulo respecto al viento, ceñir, como comentábamos antes, pero ¿cuál es el proceso por el cual actúa el viento sobre estas velas? Porque el efecto que hacen es similar a los aviones, a las alas de un avión, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Todo viene de un teorema de física, que es el teorema de Bernoulli, el cual nos indica que si os fijamos en una vela, o podemos pensar que puede ser plana una vela, es una superficie plana. Y en la realidad, si nos fijamos en cualquier vela, en un barco, los que estábamos comentando antes, tiene una forma aerodinámica, tiene un perfil aerodinámico esa vela, ¿no?, de ese barco, que es igual que pasa pues con el ala de un avión, que si nos fijamos no es una superficie plana, sino que tiene una superficie con un perfil aerodinámico, y si nos damos cuenta, la parte superior de ese ala tiene una parte convexa, ¿no? Entonces, lo que al incidir el viento sobre ese ala de ese avión, luego lo trasladamos a un barco de vela, o podemos trasladarlo a la ala de un pájaro, como puede planear perfectamente ese pájaro, ¿no? Pues ese perfil que tiene, esa forma convexa que tiene ese ala, al incidir el viento sobre ella, en esa parte superior del ala, el viento se acelera. Y ese teorema de Bernoulli lo que nos indica es que la presión y la velocidad dentro de lo que sería el perfil de la parte de barlovento y la parte de sotavento de la vela, por donde incide el viento, o por la parte opuesta por donde incide el viento, pues si aumenta la velocidad, disminuye la presión. La energía siempre se mantiene constante dentro de un fluido que incide sobre ese ala, se va a mantener constante. Entonces, si el viento se acelera, el aire se acelera por la parte superior del ala, lo que significa que va a generarnos una disminución de presión. Esa disminución de presión genera una succión. Esa succión es la sustentación que hace ese ala de ese avión. Y por eso ese ala de ese avión puede planear, puede volar, ¿no? Pues si eso lo trasladamos y lo ponemos en posición horizontal, ese ala del avión la ponemos en posición vertical, pues tenemos el ala del avión puesto sobre un mástil, sobre un palo de un barco de vela. Uh-huh. Es decir, por la parte de barlovento va a aumentar la presión del viento, el viento hace presión sobre esa parte. Sobre la parte de sotavento, el viento se acelera por la forma que tiene la vela. Al acelerarse, disminuye la presión, genera una sustentación, genera un vacío. Ese vacío hace que el barco pueda avanzar con la orientación de la vela. Esto se explicaba así un poco de una forma muy sencilla, muy básica. Sí. Pero como estamos en una forma que no queremos meternos en muchas complicaciones con teoremas físicos y con fórmulas, ecuaciones matemáticas, yo te propondría un par de experimentos muy sencillos para entender el teorema de Bernoulli. Pues vamos a ello. Venga. Coger un folio que por seguro que tendrás por encima de la mesa un folio. Sí. Aquí está. Cogemos ese folio y lo cogemos con los dedos por los dos extremos del folio por el lado corto. Bien. Y lo dejamos colgando justamente delante de nuestra cara. Sobre él, pues ponemos y soplamos. Por la parte superior de ese folio soplamos. Ese folio va a quedar, pues por la acción de la gravedad, va a quedar colgando, casi en posición vertical, desde los dos dedos que lo tengo, desde la sujeción que yo tengo, ¿no? Pues si por la parte superior del folio soplas, lo lógico es que ese folio pues fuera más hacia abajo, ¿no? Por la presión del aire que yo genero
al incidir sobre el propio folio. Pues si hacéis esa prueba, tan sencillo, ese folio se va a levantar. Y es la sustentación que acabamos de explicar en el teorema de Bernoulli. Muy bien. El viento... Nos damos el tiempo para que lo podáis hacer. Otra forma de hacerlo muy sencillo, también se hace con una cuchara sopera. Nosotros abrimos el grifo de la cocina y con la parte convexa de la cuchara vamos acercándolo a lo que sería el chorro del agua que cae sobre el grifo de la cocina. Pues prácticamente cuando está a 1 centímetro ese chorro de agua, el chorro de agua succiona, absorbe, chupa la cuchara. Eso también es otra explicación práctica, un experimento práctico del teorema de Bernoulli. Sí, al contrario de lo que podríamos pensar, que el chorro expulsase la cuchara, lo que hace es atraerla, ¿verdad? Muy bien. La atrae por la succión esa que se genera. Son dos experimentos muy básicos, muy sencillos que puede hacer cualquier persona y que nos explica un poco el teorema de Bernoulli. Roberto, que el viento mueve un barco de vela, bueno, pues es una noción, digamos que es la primera noción que podemos tener clara y que todos entendemos, pero si queremos sacar el mejor rendimiento al barco, en función a las condiciones en las que naveguemos, el correcto trimado de las velas marca la diferencia, ¿no? Eso es fundamental. El trimado de un barco lo puede convertir en un barco que sea muchas veces ingobernable o con un mal rendimiento, unas malas prestaciones, en obtener un mejor rendimiento, y suele haber un trimado de esas velas, y más que incluso a veces de las velas del propio aparejo, el propio mástil, para cada condición de viento. Hay un trimado para poco viento, un trimado para viento medio, un trimado para viento fuerte. Es fundamental. Se nota mucho los barcos monotipos, que son todos de la misma, barcos iguales. Cuando haces una competición, haces una regata, pues ahí ves muy claramente la diferencia de que un barco pues ciñe 5 o 10 grados más que otro en navegación con el viento en popa navega casi medio nudo más que otro, y eso es el correcto trimado de lo que sería el aparejo y el correcto trimado de las velas. Ahí donde se saca el mayor, lo más importante, un trimado de un barco, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta además que todos los cabos que actúan sobre las velas tienen una función. Sin las drizas, por ejemplo, no podríamos izarlas, pero sin otros cabos como el pajarín, el Cunningham o las escotas, el rendimiento óptimo de las velas tampoco se conseguiría. Por supuesto, estábamos hablando antes del trimado de las velas. Lo que hacemos es darle un perfil aerodinámico a esa vela, pues en función de la intensidad del viento y del estado de la mar. El viento influye bastante las condiciones de mar. Y vamos a tener aparejos para darle esa forma a esa vela en cualquier condición. Yo, si quiero hacer la vela más plana, pues le tendré que dar mucha tensión a la driza de la mayor. También tengo que cazar el Cunningham, es un aparejo que tira de la parte inferior de la vela en dirección descendente. Después tengo un pajarín que me quita bolsa a lo que es la vela, ese embolsamiento que decíamos para Bernoulli, pues a veces si hay mucho viento pues no me interesa tener tanto embolsamiento, tengo que dejar la vela más plana. Pues sí, los barcos ya tienen un cierto grado de tecnificación, pues tienen todos aparejos para poder buscar la forma de la vela que me interese para la condición de viento y de mar, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, si te parece, Roberto, emplazándote para nuestro próximo podcast, porque hay mucho que hablar. Cada término marinero que elijamos, pues si nos ponemos a tirar del hilo, tenemos pues para muchos minutos, ¿no? Podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre las velas, su trimado, los cabos que influyen sobre ellas, en qué condiciones navegamos y cómo tenemos que tener trimadas las velas, etcétera, etcétera. Asuntos de los que podemos, a los que podemos dedicar unos minutos en los próximos programas, ¿te parece? Por supuesto, eso es lo que es nuestra afición y nos encanta hablar de la navegación y de la vela en particular. Así es, pues viento en popa nos vamos, hasta el próximo podcast. Roberto, gracias, un saludo. Un saludo, buenas tardes. Así es, hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por acompañarnos. Si os ha gustado, no dudéis en compartirlo en redes sociales. Nos escuchamos a bordo del próximo capítulo de A Son de Mar. Hasta entonces, adiós. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento.
un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.